Pues sin más dilación voy a presentar al profesor Tomás Sala, por supuesto de forma resumida porque sería inabarcable citar aquí ni siquiera buena parte de su currículum. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, obteniendo el premio Vittorio Emanuele II de Diritto Público, y es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en esta casa desde 1975. En 2017 fue galardonado con el premio Asnala, Santander Justicia al mejor laboralista, y en 2019 ganó la medalla de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Ha publicado solo en colaboración aproximadamente 7 decenas de monografías de libros y más de 250 artículos monográficos sobre Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, pudiéndose destacar que recientemente ha publicado una monografía, si no me equivoco, con la editorial Tirant Lo Blanc, precisamente con el título El personal laboral del sector público. Hoy tenemos el placer de tenerle con nosotros para hablar sobre la negociación de los ERTE y los ERE en la administración pública y el servicio público institucional. Muchas gracias, Tomás. Cuando quiera tiene la palabra. Quiero utilizar esto. Gracias, Óscar. Buenos días a todos. Y gracias, Adrián y Ángela, por vuestra invitación. Yo comenzaré señalando que una de las asignaturas pendientes más importantes de nuestro ordenamiento laboral es precisamente la correcta y la completa regulación de una relación laboral especial, donde las haya, del personal laboral de las administraciones públicas. Esta regulación debió haberla hecho el EBEP en su día, pero no lo hizo. Hay silencios, hay ambigüedades, hay problemas interpretativos de todo tipo y en casi todas las materias, comenzando con la delimitación misma de quién es ese personal laboral sometido a una relación laboral especial con las administraciones. En principio, el artículo 7 del EBEP establece cuál es la normativa aplicable a ese personal laboral de administraciones públicas. Viene a decir, sintetizando, que primero serán las normas que el EBEP u otras paralelas pudiera establecer, leyes de incompatibilidades o similares, y luego la legislación laboral común. Los principales problemas que plantea esta relación laboral especial derivan, como todos sabemos, de las peculiaridades que tiene una administración pública cuando actúa como empleador, como empresario laboral. Por tratarse de empresario, está regido por el derecho privado, el derecho laboral, pero como administración pública está sometida al derecho administrativo. Y esto plantea importantísimas disfunciones aplicativas de las normas laborales. Y cuando esas disfunciones llegan al paroxismo, es cuando se refieren a la extinción de los contratos de trabajo del personal laboral, y más concretamente a los despidos objetivos, ya sean individuales o plurales o colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El EBEP guarda absoluto silencio sobre estos despidos, con lo que hay que entender que con el EBEP en la mano, artículo 7, rige la legislación laboral común. Artículos 51 y 52C del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto del año 12 que lo desarrolló reglamentariamente. La primera distinción que hay que hacer en el sector público es la que hacen todas las normas, incluida la EBEP, la Ley de Contratos en el sector público del año 2011 y todas, entre lo que podríamos llamar administración pública en sentido propio y lo que es el sector público empresarial. Y esta distinción empieza ya variando según la ley que consultemos, por lo cual aquí ya hay un primer problema en la que el legislador no se pone de acuerdo. Respecto del personal laboral de entes públicos empresariales, podemos acabar enseguida. Los ERTES y los ERES están sometidos a la legislación laboral común, o sea, los artículos 52C y 51 del Estatuto, y en cuanto a la reducción de jornada y la suspensión de los contratos del artículo 47 del Estatuto,
que rigen en principio para ello, con algún matiz en relación con la reducción de jornada y suspensiones contractuales, porque la normativa reguladora establece algún límite en la disposición adicional 17 del Estatuto de los Trabajadores, que continúa vigente. Si acudimos al Real Decreto del 2012 que reglamenta los ERTES y los ERES, nos encontramos con que los ERES y ERTES del sector público que no tengan consideración de administración pública, por tanto, los entes públicos empresariales, se regirán, dice, por la legislación laboral común, y yo añadiría, si bien te habrá que tener en cuenta lo dispuesto en una disposición adicional primera del Estatuto Básico del Empleo Público, del EBEP, que se remite, y perdón por estos juegos de malabares, a los artículos 55 y siguientes del propio EBEP, que establece que los principios de igualdad de acceso al empleo público rigen también para estos entes públicos empresariales. Por lo tanto, si rige un principio de igualdad de acceso, algo tendrá que ver con los ERES y con los ERTES. De alguna manera, al menos en cuanto a las preferencias para no ser afectados por esos ERES o por esos ERTES. Y con esta introducción entramos ya en el meollo de la cuestión, que ya avanzo, que es fundamentalmente ambiguo, difícil de interpretar y problemático, el de la extinción por causas objetivas, ya sean individuales plurales, ya sean colectivas, en la administración pública. Hasta la reforma laboral última del 2021, en que se derogó expresamente la disposición adicional número 16 del Estatuto de los Trabajadores, se aplicaban a los despidos colectivos de las administraciones públicas y a los despidos objetivos los artículos 51 y 52C del Estatuto sin mayores problemas, pero con los términos que había especificado esa disposición adicional 16. ¿Qué decía esa disposición adicional 16 para las administraciones públicas? Que los despidos colectivos en las administraciones públicas se regirían por los artículos 51 y 52C y por el Real Decreto 1483 del 2012, por su título tercero, pero con las especificidades que la propia disposición adicional y más tarde el título tercero de ese Real Decreto establecía, exactamente en dos cuestiones fundamentales: el concepto de causa económica para un ERE o para un ERTE, y en segundo lugar, en cuanto a las preferencias para no ser afectados por esos ERTES o por esos ERES. ¿Qué decía la disposición adicional en cuanto a las causas? Curiosamente, porque el artículo no era ninguna maravilla técnicamente, la disposición adicional 16 de las causas técnicas y de las causas organizativas repetía literalmente lo que establecía ya el artículo 51 del Estatuto. Por lo tanto, no había novedad ninguna en cuanto a las causas técnicas y las organizativas. En cuanto a las causas productivas, las de producción, guardaba silencio, probablemente entendiendo que no podían darse esas causas en las administraciones públicas. Pero en cuanto a las causas económicas, sí que regulaba esta cuestión y se especificaba lo que debía entenderse por causa económica para un ERE en la administración pública. Dice, o decía, que se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para financiar el correspondiente servicio público. Y añadía, en todo caso habrá que entender que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante 3 trimestres consecutivos. Observen aquí la diferencia con el artículo 51 y con el Real Decreto que reglamentaba los ERES en el sector privado, en donde no se habla de 3 trimestres consecutivos, sino de trimestres sucesivos en una serie de años. Pues bien, por lo demás,
en materia de prioridad para permanencia del personal laboral, venía a establecer expresamente que el personal laboral fijo tenía preferencia sobre el personal temporal a efectos de ERES. Es decir, y añadía, el que hubiera adquirido esta condición de personal fijo, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto. Pero añadía algo, si bien cuando así lo establezcan los entes y organismos y entidades, con lo cual no era una afirmación rotunda, sino que la dejaba aparentemente al arbitrio de la entidad administrativa correspondiente, lo cual planteaba un nuevo problema. En todo lo demás, procedimiento, las restantes causas, como he dicho, y en cuanto a otras preferencias, era de aplicación lo que disponía el artículo 51 y 52C del Estatuto y el título tercero del Real Decreto del 2012. Pero esta derogación expresa de la disposición adicional 16 constituyó en la terminología de algunos algo así como una novedad silenciosa del decreto ley, o de la ley de reforma laboral, si queréis, por cuanto nada se dijo ni se explicó en la exposición de motivos de la ley de reforma. Apareció, sin más, la derogación de la disposición adicional 16. Si la razón de ser era la presión sindical para convertir al personal laboral de las administraciones públicas en un funcionario serie B, con la misma estabilidad en el empleo que estos, o no, es algo que en principio la ley de reforma no lo dice. Únicamente lo que hace es derogar expresamente la disposición adicional 16. Ni siquiera deroga la 17, que se refiere expresamente a la reducción de personal, a la reducción de jornada temporal o a las suspensiones de contrato por causas económicas, técnicas, etc. Y a partir de aquí, la cuestión reside en determinar si en las administraciones públicas se puede acudir o no a un despido objetivo, bien el del 52C, individual o plural, bien el colectivo del artículo 51, porque, como dije, para el resto de los entes públicos empresariales o patrimoniales que no sean calificables de administración pública, continúa rigiendo sin problemas el Real Decreto del 2012 y el artículo 51 y 52C. Pues bien, esta cuestión que planteo es una cuestión controvertida y no es fácil de solucionar porque hay razones jurídicas interpretativas en favor de una o de otra solución. En favor de entender que a partir de la derogación de la disposición adicional 16 ya no es posible acudir a los despidos objetivos del 51 y 52C, se encontraría la propia disposición derogatoria del Real Decreto Ley. Podría entenderse que una vez derogada la disposición legal y, paralelamente, el título tercero del decreto que lo reglamentaba, ha desaparecido la posibilidad para las administraciones públicas de utilizar estos procedimientos de despido. Pero cabe preguntarse, siguiendo con esta primera interpretación, que en tal caso, ¿qué otros procedimientos tendría la administración pública para ajustar sus plantillas por razones objetivas? Porque ya he dicho que la disposición adicional 17 le prohíbe las reducciones de jornada y las suspensiones de contratos. Y por otra parte, hay un artículo 52E del Estatuto que no ha sido modificado, pero que a mi juicio se refiere no a las administraciones públicas, sino a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten planes o programas públicos determinados y que estén financiados por las administraciones públicas. Por tanto, ese despido objetivo, a mi juicio, tampoco es aplicable a la administración pública. Pues así las cosas, lo único que le queda a la administración pública es o acudir a la modificación sustancial de condiciones del artículo 41 del Estatuto, a la movilidad funcional y a la movilidad geográfica, traslados, desplazamientos del artículo 40 o del artículo 39, la movilidad funcional en los términos regulados con carácter general para el sector privado, o, añadiría yo, proceder a despedir sin causa justificada. Es decir,
puesto que en principio no se le permite despedir por la vía del 52C y del 51, podría no obstante empeñarse en despidos. Pero ese despido sin causa justificada, a mi juicio, sería calificable de despido nulo por atentar al principio de igualdad de acceso. Y el resultado sería la readmisión obligatoria del trabajador en la administración, con lo cual tampoco esta es una vía. Es verdad que el tema del despido nulo y del despido improcedente está muy mal regulado en el EBEP. Únicamente establece en una disposición que se refiere al régimen disciplinario que el personal fijo que es despedido improcedentemente tendrá que readmitírsele en la administración, con lo cual, sin decirlo, se está negando la posibilidad de un despido improcedente. Se viene a afirmar que el resultado es la readmisión, luego eso es un despido nulo. Pero curiosamente, solo para el despido disciplinario, no para el despido objetivo, y curiosamente, más aún, solo para el personal fijo y no para el temporal. Siempre me he planteado que el personal temporal tiene exactamente en ese punto el mismo derecho que el personal fijo, y que el principio de igualdad de acceso también debe jugar como límite a la actuación de la administración. En mi modesta opinión, en la administración pública no existen los despidos improcedentes. O el despido es procedente o el despido es nulo. Una de dos. Pero claro, con esto cerramos las posibilidades a una administración para ajustar su personal. Le negamos los despidos, le negamos la suspensión, le negamos la reducción de jornada, únicamente la modificación sustancial, la movilidad funcional y la movilidad geográfica, y en el caso de que proceda un despido improcedente, ese despido sería nulo con el resultado de la readmisión obligatoria de ese trabajador despedido en la administración. A esto nos conduciría la primera de las interpretaciones de la derogación expresa de la disposición adicional 16. Cabe otra interpretación, cabe pensar que cabe una interpretación que a partir de la derogación de la disposición adicional 16, que establecía peculiaridades de los despidos colectivos y de los despidos objetivos del personal laboral de las administraciones públicas, a partir de ahora eso ha desaparecido, evidentemente, eso está derogado, hay que olvidarse de ello, pero sigue vigente el artículo 7 del EBEP. El artículo 7 del EBEP no lo ha tocado la ley de reforma. Si quería efectivamente, o si pensaba que con derogar la disposición adicional 16 era suficiente para suprimir los despidos objetivos, colectivos o individuales o plurales en la administración pública, pues se ha equivocado, porque el artículo 7 se remite expresamente al Estatuto de los Trabajadores. Dice así: el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este estatuto que así lo dispongan. Y en base a él, si nada dice el EBEP, y el estatuto no establece peculiaridades ya, habrá que aplicar los artículos 51 y 52C, es decir, la legislación laboral común. Yo aportaría 3 argumentos interpretativos más, además del artículo 7, que no ha sido derogado. En primer lugar, el hecho de que exista en paralelo otra norma legal, la disposición adicional 17ª, donde se mantiene la prohibición expresa de la reducción de jornada y de la suspensión de contratos. Y eso me lleva a pensar que cuando el legislador quería efectivamente, por voluntad propia, impedir las suspensiones y las reducciones, lo hizo expresamente, mientras que no ocurre lo mismo con los despidos objetivos. No hay ninguna norma que prohíba expresamente los despidos objetivos en las administraciones. Un segundo argumento, paralelo también, el hecho de que tampoco existe una regla similar para acudir a la modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41, y nadie duda de que existe esa posibilidad. Luego, en la misma situación se encuentran los despidos objetivos. Y en tercer lugar, otra que a mí me parece, desde el punto de vista de la interpretación teleológica o finalista de la reforma, más importante, y es el hecho que durante una serie de años
el tiempo que ha estado vigente la disposición adicional 16 e incluso antes, nadie haya cuestionado la existencia de despidos objetivos, colectivos o individuales que atentaran contra la naturaleza misma de la administración pública. Y esto, a mi juicio, es lo más importante. El hecho de que los despidos objetivos, en principio, no son instituciones contra natura en las administraciones públicas. Ello con independencia de que, evidentemente, indudablemente, determinadas especificidades deben tenerse en cuenta como consecuencia de lo que dije al principio. La empleadora es una administración pública y no un empresario privado. A mi juicio, esta segunda interpretación es la más razonable porque permite a las administraciones públicas proceder a ajustes de personal cuando las circunstancias objetivas así lo exijan. Y de esta interpretación participa también un sector importante de la doctrina, la profesora Roqueta, que ha estado en esta mesa hace un rato, o el profesor Rodríguez Piñero. Yo me uno a esta interpretación de que a partir de la derogación de la disposición adicional 16 rige la legislación laboral común, en principio, pero ahora veremos que esa legislación laboral común habrá que acomodarla a las circunstancias de una administración. Esta segunda interpretación, ¿a dónde nos lleva? A la situación anterior, al 2012, que fue el año en el que se introdujo la disposición adicional, que primero se llamó 20 y más tarde fue la 16, que es la derogada. Entonces, es decir, antes de la disposición adicional, un sector de la doctrina judicial de los tribunales superiores de justicia rechazaba la posibilidad de despidos, porque pensaba que las causas de despido estaban planteadas para las empresas y que difícilmente podían predicarse de una administración. Y en este sentido se movieron una serie de tribunales superiores en una serie de sentencias. Pero paralelamente otro sector de la doctrina judicial entendía, por el contrario, que a la administración pública, en tanto que empleadora, sometida a las normas laborales, nada le impedía acudir a las modalidades extintivas del Estatuto de los Trabajadores. Y en este sentido se expresaron otras sentencias de otros tribunales superiores de justicia. Hablo antes del 2012. Y esta segunda serie de sentencias defendía que las causas económicas que pueden determinar una reducción de personal no están vinculadas necesariamente a los resultados del mercado, pudiendo deberse a la limitación de los recursos de que dispone la administración en un momento dado. O también añadía a razones de eficiencia económica a la que las administraciones están igualmente obligadas por el artículo 103.1 de la Constitución, principio de eficacia de la administración pública. Lo cierto es que a partir del 2001, la doctrina judicial de los tribunales superiores de justicia adquirió una cierta unanimidad y vino a admitir la posibilidad de aplicar la legislación laboral común 51 y 52C del Estatuto a las administraciones públicas. Y hay muchas sentencias en este sentido de tribunales superiores. Por tanto, a partir de la derogación de la disposición adicional 16 y ante el silencio de la ley del EBEP y del Estatuto sobre el tema, habrá que proceder a una cierta adaptación de la legislación laboral común a las peculiaridades de las administraciones públicas. ¿En qué aspectos? En los tres fundamentales de un despido: la causa, el procedimiento y los efectos de esos despidos. En esos tres aspectos habrá que peculiarizar de algún modo a la administración pública. Eso fue lo que hizo de alguna manera el título tercero del Real Decreto 1483 del año 12, cuando reglamentaba para las administraciones públicas los despidos colectivos. Pero ese Real Decreto, que fue desarrollando la disposición adicional 16, ha desaparecido del ordenamiento jurídico junto a la disposición adicional 16. Pues bien, ¿cuáles deben ser los cambios, a mi juicio, a aplicar a los despidos colectivos de las administraciones públicas a partir de la derogación de la disposición adicional 16 y del título 3 del Real Decreto que lo desarrolla? En el plano de las causas. En cuanto a las causas técnicas y organizativas, ninguna novedad.
porque, como decía antes, la disposición adicional 16 repetía literalmente lo que establece el artículo 51. Por tanto, estas causas se mantienen en los mismos términos que con la disposición adicional 16. En cuanto a las causas productivas, en las que guardaba silencio, ahora han resucitado. Y cabe preguntarse, ¿cabe una causa productiva en la administración pública? Quizá, con buen criterio, cabría pensar que no es trasladable a las administraciones públicas, porque se trata de cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Y esta claramente es una función empresarial y no administrativa. Sin embargo, estrujando la imaginación, a lo mejor llegábamos también a la conclusión de que podría alegarse una causa productiva. Donde realmente ha habido cambio, como ya dije, es en la causa económica. Ahora habrá que valorarlas como en el sector privado, no como lo hacía la disposición adicional, en base a la insuficiencia presupuestaria, medida no como los 3 trimestres que aludía la disposición adicional, sino aplicando lo que establece en el sector privado. Y el sector privado habla de 3 meses consecutivos respecto del año anterior. Esto va a dificultar naturalmente que en una administración pública se pueda probar la existencia de una causa económica. Y cuando estoy defendiendo que cabe el despido colectivo en la administración pública, no estoy defendiendo que esto se va a producir masivamente. Esto va a ser, pero es una posibilidad jurídica que cabe y que es importante tener en cuenta. En cuanto a la ubicación territorial en la que se debe valorar la situación económica, como ocurre en el sector privado, se predica de la empresa en su conjunto. Trasladando esto a la administración, habrá que pensar que la causa económica, la insuficiencia presupuestaria, tendrá que darse en la administración total correspondiente, no en una entidad o en un organismo parcial. En cualquier caso, lo verdaderamente importante es plantearnos, cosa que en el sector privado no está claro, es si cuando se acreditan las causas debe haber al mismo tiempo una razonable adecuación entre la causa que se alega y la medida, los despidos que se adoptan, porque hay una jurisprudencia que dice que no, que únicamente los límites están en la buena fe contractual y en el abuso de derecho, mientras que hay otra que va más lejos y dice que sí, que debe haber una razonable adecuación entre las medidas y las causas. En cuanto a la determinación cuantitativa del número de despidos necesarios para que podamos hablar de despido colectivo, en el artículo 35.1 del Real Decreto hoy derogado se matizaba lo dispuesto con carácter general y se hablaba de unidad administrativa de cómputo. Pues bien, esto ha desaparecido y a partir de ahora habrá que aplicar el criterio de la normativa común. ¿Cuál es? En principio la empresa, y sería, o podríamos hablar de la administración en su conjunto. Sin embargo, por aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo del 2015, que entendió que nuestra legislación, el artículo 51 y el desarrollo reglamentario, no se adaptaba a la Directiva Comunitaria 98, cambió la unidad de cómputo y dijo que debía de ser el centro de trabajo de más de 20 trabajadores en aquellos casos en los que los despidos que se producen en un centro de trabajo aisladamente considerado exceden de los umbrales generales del artículo 51.1 del Estatuto. Pero, añadiría, tenemos sentencias del propio Tribunal de Justicia que ha dicho que la directiva no se aplica al sector público, por lo cual nos la envainamos y volvemos a la situación anterior, al punto de partida. Esto es un juego como de la oca, no es más, ¿no? Bien, en cuanto al procedimiento, hemos analizado las adaptaciones que habrá que hacer en tema de causas. En cuanto al procedimiento a seguir, aquí nada ha cambiado, porque del procedimiento de disposición adicional 16 no decía nada. Antes había silencio y ahora habrá que aplicar el procedimiento del título primero del Real Decreto del 2012 que desarrolla el artículo 51. Y aquí no habrá especialidades, aunque una muy importante sí la habrá. No cabrá acudir a medidas
sociales alternativas a los despidos. Concretamente, seguimos teniendo la prohibición de la disposición adicional 17 sobre reducciones de jornada y suspensiones de contrato. O hay despidos o no hay, porque las suspensiones curiosamente siguen en paralelo aún derogadas, es decir, prohibidas. Esto es una sinrazón, al menos a mí la verdad es que creo que no han valorado bien la derogación de la disposición adicional 16 y el mantenimiento de la 17 y en fin, el mantenimiento de una parte del título primero y no del título tercero del reglamento. Es decir, por lo menos debían de haber dado alguna pista, ¿no? No la han dado. ¿Qué ocurre con los planes de recolocación externa? Que en principio se preveían en el reglamento de desarrollo del 51 para el sector público a llevar a cabo por los servicios públicos de empleo. Yo no creo que aquí haya inconveniente en que sigan existiendo estas posibilidades, aunque no tenga una norma expresa que lo prevea, como era el viejo, y digo viejo porque hoy está derogado, título tercero del Real Decreto. Habrá necesidad, a la hora de tomar la decisión sobre despidos, de un previo informe del Ministerio de Hacienda o similar. Y en todo lo demás, incluida la impugnación judicial de las decisiones, habrá que seguir el procedimiento ordinario. Y tercera pata de las modalidades de los despidos colectivos en las administraciones. ¿Qué efectos tendrán esos despidos colectivos? Aquí es donde yo sí quisiera subrayar la única verdadera especialidad que existe en la administración pública, que deriva además de la exigencia constitucional de cumplir con los principios de igualdad de trato en el acceso y la interdicción de la arbitrariedad, que está en la Constitución. Y esto no solamente impide que se seleccione discriminatoriamente a los trabajadores afectados por un despido colectivo o por un despido plural, sino que además va a exigir que en la selección se actúe con absoluta transparencia, con absoluta imparcialidad, con absoluta objetividad, que además deberá justificarse razonadamente en el expediente de regulación de empleo. Para mí esta es la fundamental diferencia que se da con el sector privado, pero que se comparte con el sector público empresarial, para el que decía la disposición adicional primera del EBEP se remite al artículo 55 que regula los principios de igualdad de acceso, capacidad, mérito, etc. Porque ¿de qué sirve contratar a alguien cumpliendo los principios de igualdad de acceso, capacidad y mérito y poder despedirlo al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente sin causa justificada? Evidentemente no tiene sentido alguno. Estos principios juegan aquí a la hora de aclarar qué trabajadores serán afectados por un ERE. En la disposición adicional, recuerden, 16, se hablaba del personal fijo, que tenía derecho de prioridad de permanencia en el caso de un ERE, pero añadía cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades, con lo cual, en fin, aguaba un poco la norma. La jurisprudencia entendió que no constituía una desigualdad de trato injustificada, por tanto, que respetaba esa prioridad del personal fijo sobre el temporal, no atentaba contra el principio de igualdad y lo justificaba en la existencia, como siempre, de un hecho diferencial, objetivo, razonable, etcétera, que justificaba esa situación. Y en ese sentido hubo sentencias del Supremo del año 14, dos muy singulares, que establecieron que no atentaba al principio de igualdad. ¿Qué ocurre, sin embargo, al desaparecer la disposición adicional 16 y el título tercero del reglamento, donde se establecía expresamente la prioridad de permanencia del personal fijo? En principio, si aplicamos la legislación común, las únicas preferencias son las relativas a los representantes legales de los trabajadores, unitarios, sindicales y los que trabajan en los servicios de prevención, y aquellos otros o aquellas otras preferencias que hubieran establecido los convenios colectivos aplicables. Habla la ley de cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad, y no se habla en ningún momento de personal laboral fijo o temporal, por lo cual nos volvemos a plantear aquí si el acudir solamente al personal
temporal o el personal temporal por encima del fijo, eso no discriminatorio. Estamos en otra legislación, pero no obstante el problema es el mismo. Probablemente la solución sea la misma. Y la conclusión a la que haya que llegar es que la administración pública pueda también utilizar como criterios selectivos el carácter fijo del contrato, porque ya vimos que la jurisprudencia decía que no atentaba al principio de igualdad, al igual que otros de naturaleza diversa, en base al principio de eficacia administrativa, repito, del artículo 103.1 de la Constitución. Conclusión final, y acabo. Y acabo por donde empecé. La conclusión final a la que se llega después de todo este tinglao montado es la de que es absolutamente, y repito, absolutamente necesario, por razones elementales de seguridad jurídica, reconstruir normativamente la institución del despido objetivo del 52C o del 51 del Estatuto, de los individuales plurales o los colectivos en las administraciones públicas, con criterios propios y que se adapten a las peculiaridades de la administración pública cuando actúa como empleadora del personal laboral. Pero esa reconstrucción de los despidos objetivos, en mi modesta opinión, habrá que hacerla en el marco de una regulación correcta y completa de la relación laboral especial de los empleados públicos o del personal laboral de las administraciones públicas, que, como dije antes, debió de hacer el EBEP y no hizo en su momento. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Tomás, por ese derroche de ideas, de argumentos al que por otra parte nos tiene acostumbrados sobre un tema tan complejo como el que se ha expuesto, y yo creo que ha quedado acreditado. Creo que tenemos un breve periodo para un turno de preguntas. Ya veo una mano alzada. Y ahora, en cuanto le aproxime el micrófono. Gracias, Ana. ¿Tiene? No. Este está apagado. Tienes que apagar este está apagado. Vale, ahora sí. Vale, soy Ana Castro, de la Universidad de León. Lo primero, felicitarle por su exposición. Y bueno, perdón que yo me vaya de los despidos colectivos, porque es mi tema de tesis y siempre estoy con lo mismo. Si veis algo de despidos colectivos, mandármelo. Quería preguntarle, usted ha aludido al despido colectivo en la administración pública después de la derogación de la disposición adicional 16ª. Sí. En el ordenamiento español se sigue haciendo una interpretación bastante estricta de las causas económicas en el despido colectivo, y me preguntaba si esta sería una buena ocasión para reconducir las causas que nosotros hemos puesto en el ordenamiento jurídico español hacia la amplia concepción que tienen en Europa de causas empresariales, así en términos generales, cumpliendo ese artículo 4 del convenio 158 de la OIT. Y por otra parte, si usted comparte la idea de que las causas productivas, que siempre han estado en objeto de discusión, siempre han sido objeto de discusión en la doctrina y en la jurisprudencia, yo por ejemplo pienso que se deben justificar, que estarían justificadas cuando van acompañadas de una causa económica o una técnica que le dé un poco de entidad. Pero si usted tiene otra idea respecto a ellas, me interesaría mucho su opinión. Yo en este punto no tengo más idea que la que en principio establece la ley. Es un problema de interpretación. En este momento aquí se nos definen 4 causas, cualquiera de ellas nos dicen los tribunales que es suficiente para justificar un despido colectivo o individual plural del 52C, por tanto a eso nos tenemos que atener. Evidentemente, normalmente en la práctica no suelen ir sueltas. Cuando hay una causa productiva suele haber una causa económica al mismo tiempo, y a veces unida a una organizativa y a una técnica. Pero en principio basta con una de ellas, siempre que se justifique suficientemente. Y vuelvo a la carga. Yo soy de los que piensa que debería establecerse una relación de causa-efecto entre la causa alegada y las medidas o los ERES establecidos. Porque si no la cosa queda en el aire. Hablar de la buena fe contractual o del abuso de derechos, a mí eso no me convence. Eso son palabras muy bonitas
que utilizamos cuando no tenemos más remedio porque la ley nos ha dejado oscuras. Pero yo creo que la luz la tiene que dar el legislador. Y en cuanto a lo primero que señalabas, si sería mejor establecer una causa genérica, más genérica que las que aquí se establecen, causas empresariales se dice. En el caso de la administración pública no me valdría, tendría que efectivamente establecerse una peculiaridad, pero eso vuelve a la carga. Habría que hacer en esa regulación especial de la relación laboral del personal de las administraciones una definición de lo que son causas para despedir en la administración pública. Los problemas que plantea hoy la causa económica en el sector privado se podrían solucionar por la vía que establece la directiva y existe en otros países, probablemente sí, pero en principio esto es un futurible. Si no se regula lo fundamental, que es la relación laboral especial de las administraciones, meternos ahora a regular también el sector privado, pues no lo sé. Es decir, en fin, tal como ha aparecido la reforma laboral, con los problemas técnicos que conlleva y los problemas interpretativos que una deficiente técnica legislativa, en mi modesta opinión, han llevado los legisladores de la reforma laboral, del Real Decreto Ley, en una serie de temas, como son el artículo 44 sobre contratas, como es el artículo 84 sobre la negociación colectiva empresada, el principio de no concurrencia, o en relación con el artículo 86.3 en cuanto a la ultraactividad de los convenios. La verdad es que yo casi me preferiría quedarme como estaba. ¿Me explico? Porque hasta ahora no hay más que problemas interpretativos, y no me meto en el tema de los fijos discontinuos, ni tampoco en el concepto de contrato por circunstancias de la producción. Quizá eso es yo estoy haciendo una crítica, pero quiero que sea constructiva, No estoy negando la necesidad de una modificación y de una reforma, y tampoco niego que cualquier reforma que se hace pactada por consenso tiene las ventajas del consenso. No hay que olvidar que la reforma laboral se hizo por consenso entre COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT. Eso tiene sus ventajas, pero tiene los inconvenientes, que es la ambigüedad del resultado final del pacto. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, a mí me da mucho miedo cualquier reforma laboral que se haga así, además, sobre un tema concreto, o si hacemos una reforma global del Estatuto de los Trabajadores con todas sus consecuencias, y en este caso de la relación laboral especial de las administraciones públicas, o mejor no tocarlo, y que sean los tribunales los que se apañen, ¿no? Hola, buenos días. Es una pregunta sobre los despidos improcedentes en el personal del sector público instrumental. Sí. Actualmente, en el sector público instrumental valenciano, el acceso cumple los principios constitucionales. Se hacen ofertas públicas. ¿Se podría plantear ese despido nulo si es improcedente también para el sector público instrumental? Gracias. Pues mire, la contestación muy corta y simple es sí. En mi opinión, sí. ¿Es la opinión de los tribunales? Tengo mis dudas. La legislación empieza, lo comenté antes, y supongo que en la ponencia posterior lo desarrollarás tú, que son los despidos disciplinarios, en fin, que ahí sí que se establece una improcedencia con efectos de nulidad para el personal fijo laboral, no para el temporal, y solo para el despido disciplinario. Aquí hablamos de despidos colectivos o de despidos plurales del 52C, no está previsto en el EBEP. Yo aún así creo que en base a los principios fundamentales, si nos los creemos, ese principio de igualdad de acceso tiene su reflejo en toda la relación laboral, no solo en el momento de contratar, sino por supuesto en el momento de despedir, que es la otra cara o la otra cara del espejo, e incluso me atrevería a decir a lo largo de toda la relación laboral, porque ese principio de igualdad de acceso afecta a tratar igualmente a todos los trabajadores en sus relaciones laborales. Prueba de eso que la condición más beneficiosa que existe en el sector privado contractual, en el sector público o está justificada hasta la saciedad o no existiría. En el sector privado, como saben, rige un principio de no discriminación
por una serie de causas. En el sector público, en relación con el personal laboral y también con el funcionarial, rige un principio de igualdad de trato, que es mucho más, que exige para establecer una desigualdad de trato una justificación que nuestro Tribunal Constitucional llama hecho objetivo, razonable, procedente, etcétera, etcétera. Yo me atrevería a decir que sí. Ahora, tengo mis dudas y claro, eso cierra las puertas a las administraciones. Creo que de eso no se es consciente en un ayuntamiento, por ejemplo, que se puede hacer despidos que se pueden hacer despidos improcedentes. Yo creo que no, que el resultado de un despido improcedente en una administración es la readmisión, sea disciplinario, sea objetivo, sea de personal temporal, sea de personal indefinido. Esta es mi interpretación de los principios constitucionales, pero es verdad que el EBEP no lo establece. Bueno, pues seguramente se queda alguna pregunta en el tintero. Yo también tenía alguna reflexión, pero estamos ya un poquito apurados de tiempo, por lo tanto solo agradecer nuevamente a Tomás que nos acompañe nuevamente aquí en un congreso organizado por Adrián y por Ángela, y vamos a dar paso al siguiente de los ponentes. Él es Alfonso Esteban Miguel. Él es profesor del área, me voy a ir adelantando para luego no comerle tiempo de su ponencia, a pesar de que estamos en el trámite.